Buenos días a todos y saludos a todos los que nos ven a través de las redes sociales. ¿Qué tal si les damos un fuerte aplauso a nuestra familia digital? Qué bueno que estás conectado, qué bueno que están aquí en esta mañana. Esta canción que cantábamos me encanta porque si hay algo que todos tenemos por seguro es que a diario nos enfrentamos con los gigantes de la vida. Y usted puede ponerle nombre a su gigante. Algunos están luchando con el gigante de la ansiedad, otros con el gigante de la depresión, otros con un gigante financiero. Algunos están luchando con un gigante en su matrimonio, con sus hijos, en sus trabajos. Todos los que estamos en este lugar, estamos en algún momento de nuestras vidas, enfrentamos unos gigantes más grandes que otros, pero la realidad es que ninguno de nosotros está exento de enfrentarnos con los gigantes de la vida. Y por eso me encanta esta canción que nos recuerda que el Dios que le servimos es mucho más grande que esos gigantes. Y la mayoría de nosotros que crecimos en la iglesia seguro concordamos en que quizás nuestra historia favorita de gigantes o de cazadores de gigantes es la de David y Goliat. Yo crecí con esa historia desde chiquitito en la iglesia, una historia que llenaba mi imaginación y ahora de adulto me llena de fe, porque esa es nuestra realidad. No importa lo que Dios nos haya llamado a hacer, siempre entre nuestro camino y la tierra prometida que Él nos ha prometido hay gigantes que conquistar. Y por eso me gustaría que me acompañen al libro de Primera de Samuel, versículo 17, y que veamos esta historia que después de tantos años, de miles de años, sigue siendo tan relevante para la humanidad. En Primera de Samuel capítulo 17, versículo 4, cuenta esta historia en un momento de guerra entre el pueblo de Israel y sus archienemigos, los filisteos. Sucede esto. Dice que Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. O sea, esos casi 10 pies. Shaquille O'Neal no le llega a los tobillos a este varón. Wemby para los de generación Z se queda corto. Casi 10 pies medía este gigante. Y dice que también tenía puestos unos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. Perdón, llevaba un casco de bronce y su cota de malla, o sea, su armadura hecha de bronce, pesaba 157 kilos. O sea, 125 libras. Hace 10 años yo no pesaba eso mojado. Y la armadura de este gigante pesaba más de lo que yo pesaba cuando me casé. Dice el versículo 8 que entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que los siervos de Saúl. Saúl era el rey de los israelitas en ese entonces. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Y la realidad del asunto es que la mayoría de nosotros quisiéramos asociarnos o quisiéramos ser el David de nuestra historia. Pero más a menudo la realidad es que somos como Saúl y como los filisteos, que Dios nos llama a hacer algo, nos da unas promesas, nos levanta con una encomienda y cuando se enfrenta el gigante y comienza a vociferar, nos escondemos, nos da miedo. Y no estoy aquí para juzgarte porque yo también estoy ahí con ustedes.
Si hay algo que yo me he dado cuenta a través de mi vida es que cuando Dios me llama a hacer algo, el camino nunca es fácil. Siempre hay gigantes que salen en el camino. Cuando Dios me da un sueño, yo a los 36 años que tengo ya sé que cuando Dios me da un sueño va a costar mucho esfuerzo, va a costar mucho trabajo, sudor, sangre, y hay varios gigantes que vamos a tener que enfrentar en el camino. Y esos gigantes cuando empiezan a gritarte y comienzan algunos de ellos a recordarte tu pasado y a traer la vergüenza de tu pasado para detenerte y que te diga a ti mismo, es que es imposible que Dios haga esto conmigo porque mira todo lo que yo sufrí. Mira lo roto que estoy. Mira todo lo malo que hice. Y sale el gigante de la vergüenza de nuestro pasado a enfrentarnos y nos da miedo. Nos da temor, lo vemos imposible. Sale el gigante de las finanzas a decirnos, ese sueño que Dios te dio, tú no tienes el dinero para hacer eso. Ese sueño que Dios te dio, tú no tienes los recursos para hacerlo. Ese sueño que Dios te dio es imposible. Tendrías que ser familiar de Donald Trump para cogerle un par de pesos prestados. Sale el gigante de la enfermedad en el momento que menos lo esperamos. Atacar nuestro cuerpo, pero también atacar nuestra mente y nuestra alma. Y estamos caminando hacia lo que Dios destinó para nosotros y nos encontramos llenos de ansiedad. Y luchando a veces con la tristeza, con la depresión, enfrentando la pérdida de seres queridos, enfrentando pérdida en nuestro matrimonio, enfrentando pérdidas que aterrorizan nuestros corazones. Cualquiera que sean los retos que están frente a ti, cualquiera que sean los gigantes que están frente a ti, yo quiero decirte que hay buenas noticias. Y que antes de que entremos al tema, hay una realidad y es que David tipifica a Jesucristo. Y Goliat representa la muerte y este mundo. Ambos fueron vencidos en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesús. Quiero decirte que no necesitas ser David. Porque Cristo venció la muerte y venció al mundo. Ahora, hay gigantes que nos van a tocar a nosotros llevar la batalla. Empoderados por el Espíritu Santo, empoderados por Dios. Hay gigantes que te tocan a ti echarle la mano. Y hay unas cualidades que yo creo que podemos encontrar en David que nos capacitan, nos preparan para convertirnos en cazagigantes, en cazadores de gigantes. Y entre esas cualidades, la primera es que David tenía un celo profundo por Dios. David tenía un celo profundo por Dios. Mira lo que dice el versículo 26. Dice que David le preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? O sea, estamos hablando de una persona que tenía tan claro quién era y lo que representaba. Tenía un celo por Dios y por las cosas que le apasionaban a Dios, que cuando escuchó a este gigante hablar y desafiar a Dios, hubo algo dentro de él que no lo permitió quedarse callado. Hubo algo dentro de él que dijo, espérate, si nadie se va a parar a favor de Dios, yo lo voy a hacer. Y el mundo necesita ver una iglesia que no sea apática. Pablo escribe que nuestra pelea, nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha no es contra el gobierno. Nuestra lucha no es contra nuestro jefe. Nuestra lucha no es contra el vecino que te hace la vida imposible. Nuestra lucha no es contra aquellos que están haciendo guerra alrededor del mundo. Detrás de todo esto hay una guerra espiritual que está sucediendo. Y Pablo nos dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales que están haciendo guerra en contra de los hijos de Dios y de los propósitos de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando entendemos esto
y hay un gigante que se para en contra de nuestra familia, en contra de nuestro país, en contra de nuestra comunidad, hay algo que tiene que suceder dentro de nosotros que nos haga pararnos firmes y decir: yo no voy a permitir que le hagan frente a nuestro Dios de esta manera. Yo no voy a permitir que un gigante pagano le haga frente, le desafíe al Dios de los ejércitos al que yo le sirvo y que ha salvado mi vida. Es un celo que no se trata de un celo religioso. Yo he escuchado tanta gente decir: no, es que yo tengo celo por el altar. Y piensan que mágicamente, de alguna manera, el cemento que ahora está bajo mis pies es más santo que el que está allí. Y está en lo incorrecto. Los santos somos nosotros, y no es por lo que hicimos, es por lo que Él ha hecho en nosotros. Es porque Él nos escogió, nos separó y nos hizo santos, separados para Él. Y necesitamos celar lo que Dios depositó en nosotros. Necesitamos celar, proteger, así como yo protejo a mi hija, así como yo veo que nadie, Dios mío, que alguien le haga algo a mi hija para que vea lo que le puede suceder. Esa es la actitud que nosotros debemos tener, no contra la gente, sino contra el espíritu que trabaja en el mundo. Que cuando el espíritu que trabaja en el mundo quiera trabajar a través de los políticos para imponer cosas que van en contra de lo que nosotros somos y lo que dice la escritura que es verdad, nosotros podamos pararnos con firmeza y con respeto y decir: yo no voy con eso. Y decir: yo voy a proteger la pureza. Yo voy a proteger lo que Dios protege. Yo voy a proteger lo que represento. Porque si David hubiera llegado allí y hubiera escuchado al gigante hablar y no le hubiera importado, esto nunca se hubiera escrito. En realidad, nada se ha escrito de una persona apática. Pero las personas que tienen celo por Dios y celo por lo que representan son gente que hacen historia. Son gente que generación tras generación se escucha de lo que Dios hizo a través de ellos. Y la gente glorifica, el mundo glorifica a Dios por gente que tuvo celo por Dios. Si no tenemos eso, no vamos a poder ni siquiera darnos cuenta de las oportunidades que Dios nos pone frente a nosotros para vencer. Lo segundo que podemos ver, esta segunda cualidad que tenía David, era que era una persona muy valiente, pero su valentía no estaba fundamentada en sus habilidades, no estaba fundamentada en su estatura, no estaba fundamentada en sus propias fuerzas, sino que él entendía el Dios que caminaba con él. Él conocía el Dios que lo escogió aún antes de que él naciera. Él tuvo la valentía de enfrentar a este gigante porque él entendía que no se trataba de lo fuerte que él era, de lo bueno que pudiera hacer con la onda, sino que al Dios al que había desafiado este gigante, el Dios de los ejércitos, el que camina contigo, el que nunca ha perdido una batalla, el que es vencedor por los siglos de los siglos. Y el versículo 45 nos muestra esto porque dice que David le responde al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni lanza. Esta es la batalla del Señor y lo entregará a ustedes en nuestras manos. Él estaba consciente de quién era el que conquistaba,
Por eso es que tuvo la valentía a pesar de su temprana edad, porque la mayoría de los teólogos creen que esto era un joven adolescente, teenager. La mayoría de los teólogos, historiadores creen que David posiblemente no tenía 18 años todavía. Estamos hablando de un jovencito sin experiencia de guerra, pero con una convicción tan profunda de quién es el que gana realmente la batalla. Pero la realidad es que Dios es el que conquista al gigante, pero luego Él dice, Dios te va a conquistar, pero yo te mataré y te cortaré la cabeza. Porque Dios ya conquistó a tus gigantes, pero te toca a ti matarlo. Y el problema es que a veces decimos, bueno, pues ya Dios hizo lo que iba a hacer. Él conquistó al gigante de la adicción, del alcoholismo, pero continúas jangueando con todos tus amigos que siguen bebiendo alrededor de ti. Y de vez en cuando, pues, caes de nuevo en la misma situación. Dios conquistó a tu gigante y tú no le has cortado la cabeza. Y Dios te liberó, te conquistó el gigante de la pornografía. Y tú dices, gracias Señor, estoy caminando en libertad, pero de vez en cuando caes de nuevo y vuelves a caer porque no has puesto los límites, no has puesto los parámetros para proteger tus ojos. Y no, quizás no estás dispuesto a darle a tu esposa o a algún amigo acceso a tu teléfono y poner aplicaciones que te puedan ayudar a evitar que ese contenido te llegue. Dios conquistó tu gigante, te libertó, pero de vez en cuando tú regresas al calabozo del cual Él te libertó sin cadenas, porque eres libre, pero no has matado a tu gigante. Dios te libertó del gigante de las finanzas y de las deudas, pero después que por fin pudiste saldar todas tus deudas, dijiste, qué bueno, por fin, después de 10 años, I'm debt free. Y lo primero que hiciste fue coger un viaje a Disney a crédito. Dios te libertó del gigante, pero no le cortaste la cabeza. Él es quien conquista a nuestros gigantes, pero también Él es quien nos da la autoridad para matarlos. No sabemos realmente qué hubiera pasado si David se hubiera conformado simplemente con darle vuelta a la onda, tirarla y noquear a Goliat. Pero David se aseguró. Dijo, yo no sé si te noqueé, yo no sé si ya estás muerto, pero por si acaso te voy a cortar la cabeza para que jamás te levantes. Necesitamos aprender a cortarle la cabeza a nuestros gigantes. Porque la batalla es del Señor, pero Él no ha escogido a nosotros como sus soldados. Y hay cosas que solo Él puede hacer, pero hay cosas que Él nos empodera para hacer. Así que tengamos la valentía para enfrentar a nuestros gigantes sabiendo que nuestra batalla ya está gana, pero voy a ser diligente con lo que yo tengo que hacer. Otra característica que sobresale de David fue la humildad para servirle a sus hermanos y para honrar a su papá. Si no fuera por la humildad de David, nunca se hubiera encontrado en el lugar correcto a la hora indicada. Mira lo que dice la Escritura. El versículo 17 dice que Isaí, el papá de David, le dijo, toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévalos deprisa a tus hermanos. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. Así que temprano en la mañana siguiente, David dejó las ovejas a cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Necesitamos entender que David no era un chico común. La mayoría de los salmos
que nosotros hoy leemos que él escribió, él lo escribió aún antes de enfrentarse a Goliat. O sea que estamos hablando de un joven que era superdotado. O sea, era un poeta, era un joven que había peleado contra leones y osos. Esto no estamos hablando de un joven común, era un joven que sabía a temprana edad que había una grandeza que Dios había depositado dentro de él. Como muchos de nosotros que hoy estamos en este lugar también sentimos, aunque quizás todavía no sabemos exactamente para lo que nacimos, sentimos que hay algo que Dios puso en nosotros, hay algo grande por hacer. David estaba ahí, pero él no permitió que esa grandeza que Dios había depositado dentro de él lo llevara a un lugar donde él viera a los demás como menos. Y tuvo la humildad para en el momento que su papá lo llamó y lo envió a sus hermanos, de honrar a su papá y de servirle a sus hermanos. Y eso lo posicionó en el lugar correcto, en el momento indicado, justo cuando Goliat estaba haciéndole frente al ejército. ¿Qué hubiera sucedido si David hubiera dicho, sabes qué, yo envía a otro, yo estoy demasiado ocupado con las ovejas? Yo tengo mucho que hacer, yo en realidad que otro le sirva a mi hermano. Además, como quiera, ellos me menosprecian. ¿Qué hubiera sucedido si David hubiera dicho, sabes qué, yo estoy demasiado ocupado escribiendo salmos y aquí en la presencia de Dios, en este campo de ovejas, estoy demasiado conectado como para servirle a mis hermanos? No estaríamos hablando hoy de él. Entonces muchos de nosotros queremos ver esas grandes cosas de Dios en nuestra vida, pero no tenemos la humildad para servirle a nuestros hermanos cuando parece ser insignificante la tarea, y para honrar a los padres que Dios nos ha dado, a esa gente que Dios ha puesto como autoridad en nuestra vida, o a esa gente que Dios ha traído para cuidar de nosotros. Sin humildad nunca vas a estar en el lugar correcto en el momento indicado. Entonces David tenía celo, él tenía fe, él tenía valentía, pero también era una persona humilde. Y la humildad no es tú pensar menos de ti mismo, sino es tener una perspectiva correcta de quién eres en Dios, entendiendo que no es que nosotros somos mejor que los demás. Dios ha depositado algo grande en mí, pero es para servir. Dios ha depositado algo grande en mí, pero es para levantar a otros. Dios ha depositado algo grande en ti, pero es para darle gloria a Él, no para yo enaltecerme. Y número 4, y estas están entrelazadas, creo, es que David tenía experiencia. Por eso es que cuando en el versículo 33, Saúl, el rey, cuando él le dice, yo voy y yo enfrento al gigante, Saúl le dice, no seas ridículo. Eso sonó bien boricua, ¿verdad? Hacho, no seas ridículo. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado eso aún de gente cercana a nosotros cuando les decimos, ¿sabes qué? No importa, Dios me llamó a esto y está este gigante de frente, pero yo sé que voy a vencer en el nombre de Dios, y te dicen, no seas ridículo, olvídate de eso. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Y ahí yo me imagino que Saúl estaba como perdido. Estamos hablando de guerra, brother, que tienen que ver las ovejas y las cabras con esto. Imagínense, usted me recluta en el ejército y dice, mira, te tienes que preparar, este es el armamento, allá te esperan explosiones, te esperan esto, lo otro, y tú le digas, tranquilo, yo he cuidado ovejas y cabras, no te preocupes. Pero continúa diciendo, cuando un león y un oso vienen para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y lo rescato del cordero de su boca. Y si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos,
y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Y podemos aplaudir y podemos emocionarnos, pero la realidad es que si usted ve un lagarto en su casa, si en su casa hay un ratón, una cucaracha, mira, mi esposa, perdóname mami, te voy a tirar al medio. Mi esposa le tiene fobia a las cucarachas. Yo digo, es un animal que no muerde. Y así, pero son asquerosas y vuelan. O sea, ahora imagínese usted, un joven de 14, 15, 16 años, diciendo, no, es que cuando los leones llegan por ahí por causa a robarse las ovejas, yo voy con un palo y los persigo y les doy. Y si me muerden, pues yo les doy hasta que los mate. Como si fuera normal. Si David no hubiera tenido la humildad para ir a cuidar las ovejas, aún sabiendo la grandeza que cargaba, nunca hubiera estado preparado. Nunca hubiera tenido la experiencia de decir, este gigante está grande. Es más grande que los osos y los leones que me he enfrentado, pero si Dios me liberó del oso, si Dios me libertó del león, si yo los persigo a palos y les gano, estoy seguro que este gigante no va a ser la excepción. Entonces, a veces nosotros venimos a la iglesia con muchas expectativas, porque ya entendemos lo que Dios depositó a nosotros, quizás recibimos un llamado. En mi caso, pues yo, para los que no me conocen, yo soy músico, llevo trabajando en la música desde chamaquito, pero recuerdo las primeras veces que participé en el grupo de jóvenes en la iglesia, no fue un proceso como que llegué un día y dije, me gusta la guitarra, voy a tocar. Sino que hubo un proceso de aprendizaje donde yo adquirí una experiencia que me capacitó para ser el guitarrista acústico de ese grupo de jóvenes en Houston, Texas, donde un día el worship leader faltó, el que cantaba faltó, y yo dije, bueno, yo tengo experiencia tocando guitarra y ya he visto más o menos la dinámica, yo me atrevo. Y luego vi cómo Dios me fue llevando de una plataforma a otra, y cada plataforma me preparaba para la próxima, pero no pasó un día de un día a otro. Tuve que tener la humildad para servir en el lugar que parecía pequeño primero, mientras adquiría la experiencia atacando osos, atacando leones, hasta que me enfrenté con un gigante y pude decirle, ¿sabes qué? Los osos y los leones trataron y no pudieron, tú tampoco vas a poder. Entonces necesitamos adquirir esta experiencia y estar dispuestos a desarrollar los dones que Dios te ha dado. Todos nacimos con dones de Dios. Y algunos de esos dones son naturales, otros son espirituales que recibimos por el Espíritu Santo. Pero es nuestra responsabilidad desarrollar esos dones para prepararnos para la próxima guerra. Yo me imagino a David en el campo cuidando las ovejas con su onda, practicando quizás con un árbol. Y le tiraba y fallé, vamos de nuevo. Fallé, vamos de nuevo. ¿Por qué? Porque él sabía que ahora mismo no habían lobos, ni leones, ni osos, pero un día podía llegar. Y el día que llegó, él estuvo preparado. Porque supo desarrollar estas destrezas que lo capacitaron para enfrentar osos, leones, a Goliat y luego hasta a un ejército. Entonces procuremos adquirir esta experiencia y desarrollar estas destrezas que nos capacitan para enfrentar a nuestros gigantes. Y por último, número 5, y la más importante, es que David tenía un corazón de adorador. Y quizás cuando escuchas la palabra adoración, lo que piensas es lo que hacemos aquí los domingos con la música, y eso es parte de. Y piensa en ese momento, levantamos las manos, cantamos, eso es parte de, pero mira lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 22. Dice, Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David,
Un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. ¿Y qué significa eso? Continúa diciendo, él hará lo que yo quiero que haga. Otra versión dice, él hará todo lo que yo le pida. Y de esto se trata un corazón de adorador. De esto se trata tener el corazón conforme a Dios. Es nunca tener un no para Él. Es que cuando Él llama, mi respuesta es sí y amén. Sin importar si hace sentido, sin importar lo que pueda costar, sin importar lo que me pueda enfrentar en el camino, sin importar los gigantes que podrían salir. Yo creo que muchos de nosotros fracasamos en nuestras enfrentaciones con los gigantes simplemente porque no siempre hay un sí para él. Y hay algo que escribió David, que dijo David en una ocasión que aún resuena dentro de mi corazón hoy, miles de años después. Y es que él dijo, yo no voy a darle nada a mi Dios que no me cueste. Porque yo te aseguro, si Dios te llama, si Él te llama a la obediencia. Si hoy tú estás aquí y te estás preguntando, Señor, tú me estás llamando, ¿de verdad este eres tú hablándome? Te voy a dar una señal de que seguramente es Dios. El 99.9 de las veces que Dios te llama a hacer algo es algo que no quieres hacer. No digo el 100% porque la realidad es que no quiero fallar. Hay veces que quizás Dios nos llame y, ay, qué bueno, sí. Pero la mayoría de las veces Dios te llama a hacer algo que no hace sentido, que parece imposible, que la gente te va a criticar, algo que va a costar. Y mi pregunta es, en ese momento, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Va a ser un sí? ¿Va a ser, ahora mismo estoy ocupado, quizás después? ¿O si va a ser un rotundo no? Porque de algo yo estoy seguro y es que aun cuando Dios me ha llamado por un camino que parece llevarme por un valle de sombra de muerte, he visto su gracia y su favor. Él nunca me ha desamparado. Aun cuando Él me ha llamado a hacer cosas que no hacen sentido y que yo le digo, Dios mío, pero si estoy aquí, estoy bien, estoy haciendo lo que me llamaste a hacer y tú me estás llamando ahora a hacer lo contrario. Aún en esos momentos puedo recordar lo que Él promete y es que sus planes son de bien y no de mal. Para mí, para ti, sus planes es darte un futuro lleno de esperanza. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Y quizás nosotros solo vemos un pedazo de toda la pintura, pero Él ya ve el final. Y si Dios te llama a hacer algo que parece ser imposible, es la receta perfecta para ver a un Dios milagroso obrar en tu vida. Así que procuremos tener un corazón conforme al de Él. Porque estas son las cualidades que destacan a los cazadores de gigantes. Son gente que tienen un celo profundo por Dios y por lo que le apasiona a Dios. Son gente valiente, pero no una valentía por la seguridad en sí mismos, sino porque saben al Dios que les sirven. Son gente humilde, porque entienden que en el reino de Dios los grandes le servimos a los chiquitos. Son gente que están dispuestas a desarrollar esas destrezas que nos van a capacitar para el llamado que Dios nos ha dado. Y por último, son gente conforme al corazón de Dios que nunca tienen un no para Él. Y mi pregunta es, en esta mañana, la pregunta que deberíamos hacernos todos es ¿cuál es el gigante que nos enfrenta hoy? ¿Cuál es ese gigante que te está enfrentando? La duda, el miedo,
Dios te está llamando a hacer algo, pero te da miedo lo que puede significar, lo que puede costarte, lo que puede significar para tu familia. El temor y la vergüenza de tu pasado, piensas que estás demasiado roto para enfrentar estos gigantes y has escogido esconderte como el pueblo de Israel porque piensas que ya no hay opciones, que ya no hay solución. Estás enfrentando un gigante en tu matrimonio que parece ser imposible y ya estás cansado, cansada de luchar y luchar y luchar. Estás cansado de luchar con el gigante que está atentando en contra de tus hijos. Estás cansado de luchar con el gigante del divorcio que estuvo en tu pasado. Y piensas que ahora es imposible que Dios te pueda restaurar, levantar. Estás luchando contra el gigante financiero que tienes frente a ti. Dice, es que económicamente no hace sentido. ¿Cómo Dios me va a llamar a ser más generoso si económicamente no hace sentido? ¿Cómo Dios me va a llamar a invertir más en su reino si económicamente no hace sentido? ¿Cómo Dios me va a llamar ahora a abrir este negocio como está la economía? Eso no hace sentido. Cualquiera que sea el gigante, tengamos la valentía, el celo, la humildad, la experiencia, el corazón para decirle: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Yo vengo contra ti en el nombre de aquel que no ha perdido una sola batalla. Y hoy nos levantamos con la autoridad que hemos recibido del cielo y le hacemos frente a estos gigantes confiando que Él ya conquistó al gigante y que ahora nos toca a nosotros cortarle la cabeza. Así que ponte de pie conmigo en esta mañana. Y no importa cuál sea tu gigante, tú ponle nombre. Recuérdale a ese gigante al Dios que tú le sirves. Recuérdale al Dios que Él ha desafiado. Y levanta tus manos al cielo conmigo. Y dale gracias a Dios. Dile: Señor, gracias porque tú eres quien conquista. El gigante del mundo, el gigante de la muerte, ya tú lo venciste. Te damos gracias porque nos has empoderado, nos has llamado para vencer. Y para que el mundo vea que hay un Dios en nuestra casa. Hay un Dios poderoso en nuestra casa. Como dijo David, para que el mundo vea que hay un Dios poderoso en Israel, que hay un Dios poderoso en Puerto Rico, que hay un Dios poderoso en Aguadilla, que hay un Dios poderoso en la casa de Juan, en la casa de Dayán, en la casa de Omar, en la casa de Yesenia. Gracias, Señor. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que
el gran yo soy. Vamos, canta, no hay dolor. Y no hay dolor, no hay más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. Hay alguien que pueda alabar al Dios de nuestras batallas, al Dios que conquista a nuestros gigantes. Oh, tú eres más grande, más grande. Oh, nada se iguala a ti. Oh. Vamos, cántaselo una vez, una última vez. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande.